presentación del tema de subluxación de cristalino y también de lentes intraoculares. Y fundamentalmente hablar sobre opción quirúrgica, que es fundamentalmente el tema al que me voy a referir. ¿Y aquí cómo avanzo? Ahí. Bueno, acá no hay ningún interés de ninguna índole. Y esto es un paciente que hace como aproximadamente 3 meses me comentan en la clínica Red Salud de un colega que había visto durante el fin de semana el turno, un paciente con visión cuentadedos, ojo único, y con el antecedente de haber recibido un golpe, andaba a caballo, se cayó del caballo. Ven la ficha clínica, ¿y quién lo había operado? El doctor Navarrete lo había operado de su catarata, ojo único, el año 2012. Entonces, me lo presentan, me muestran esta foto donde se puede ver ahí el borde y el lente, la óptica en cámara anterior. Y este es el video. Como ustedes pueden ver ahí, la óptica con el reflejo pupilar se llega a mover en cámara anterior. No se ven los detalles, pero se encuentra la óptica completamente dentro del saco y el saco está subluxado con el complejo del lente subluxado. Así que era, en ese momento, ahí qué hago, y me dediqué un poco a investigar en la literatura, y fundamentalmente vamos a hablar de un pequeño capítulo de lo que es la subluxación de cristalino y subluxación del complejo lente intraocular. Un pequeño detalle en cuanto a la subluxación de lentes intraoculares, que es un tema que vamos a empezar a ver de ahora en adelante con el pasar de los años, debido un poco a la longevidad de los pacientes y a la cirugía temprana que se está realizando por la tecnología actual de la cirugía de catarata. En cuanto a la subluxación de cristalino, bueno, mencionar que habitualmente las patologías de estas son traumáticas o iatrogénicas durante la cirugía de catarata, y también un factor un poco menor son las causas en el fondo que vienen con la persona, como el síndrome de Weil-Marchesani, congénitas como el Marfan, homocistinuria, y también mencionar la pseudofoliación, que es una importante causa de subluxación. Esto un poco para los becados que están en formación, para entender un poco cuando uno le hablan de cristalino subluxado leve, moderado, severo, se refiere fundamentalmente a cómo se encuentra el polo del cristalino respecto a una pupila dilatada. Bueno, ¿cuáles son las opciones quirúrgicas que tenemos cuando nos enfrentamos a un cristalino subluxado? Una de las primeras y la más clásica de todas era extraer el cristalino entero, in toto, mediante una cirugía una cirugía intracapsular, digamos, o si ya el cristalino se luxa completamente en cámara vitrio, una lensectomía. Y las opciones para un lente implantar, puede ser un lente en cámara anterior, ya sea fijado al ángulo, fijado al iris, enclavado, digamos, tipo Artisan. Y las opciones en general acá son el Artisan, que no es mala opción, el Artisan de Afaquia, o un lente de contacto también es una buena opción y se usaba mucho en el pasado, digamos. Las otras opciones son los lentes ya de cámara posterior, que pueden ser suturados a iris o a esclera, y en cuanto a los suturados a iris, se han ido bajando un poco el número debido a complicaciones más que nada con el shaving a nivel del iris. Y la otra opción es no sacar el cristalino y preservar completamente el saco capsular, pero para eso vamos a necesitar dispositivos de saco capsular, que es más o menos el tema al cual me voy a referir. Ahora, ¿cuál es la importancia de preservar el saco capsular? Una es mantener una barrera anatómica entre el segmento anterior y posterior. Eso va a conservar la integridad del cuerpo vitrio y nos permite utilizar las zónulas restantes para ubicar un lente en su lugar natural, y esto evita un descentramiento posterior, evita el tilt, tiene una mejor predictibilidad del cálculo del lente, tanto el poder del lente como el poder predecible en cámara anterior, en cámara posterior. Y lo bueno es que no va a haber contacto del borde del lente con tejidos oculares, y con eso nos evitamos el famoso síndrome de UGH. Para poder preservar el saco capsular, necesitamos, como mencioné, estabilizadores de saco capsular. De este tipo tenemos actualmente dos enfoques. Uno que es el clásico, que es el enfoque del soporte ecuatorial, que es lo que se usa habitualmente, y lo que les vengo a hablar ahora, que es el soporte capsular anterior, que es como un nuevo enfoque, un nuevo perfil de manejo. En cuanto a los estabilizadores del saco capsular, que son de uso habitual, tenemos los soportes ecuatoriales. Cuando tenemos diálisis leves,
o sea, menos de 3 horas, un cuarto de circunferencia, digamos, menos de 90 grados, bastante estable. Podemos simplemente solucionarlo con un CTR estándar y el paciente va a andar bastante bien. Ahora el problema viene cuando nos enfrentamos ya a una diálisis o una subluxación moderada severa, cuando es mayor ya 4 horas fundamentalmente, o sea, más de 90, 120 grados. Y en estos casos ya tenemos que empezar a usar dispositivos que son un poco más modernos, más actualizados, digamos, y que son fundamentalmente anillos, pero modificados. Tenemos el clásico, mencionar un poco que los anillos endocapsulares fueron usados en un principio por Hara en el año 91, que fue un poco que revolucionó este manejo, y después Sioni fue modificando tales anillos para darles otro uso, como fijar el saco capsular a la esclera. Acá pueden ver un anillo de Sioni que ya tiene 2 planos, en que el segundo plano menor es el elemento de fijación que se observa en el centro, el cual se puede fijar a la pared escleral. Y acá hay 2 con 2 dispositivos para diálisis más severa. Ahora una cosa importante acá que yo quiero mencionar respecto más o menos al modelo que voy a presentar ahora, que estos soportes en los cuales tienen el extremo de conexión que se va a fijar a la pared escleral, si ustedes se fijan, está centrípetamente a la circunferencia del anillo. Y esto hace que la fijación del saco capsular no sea a nivel del ecuador, sino que sea más bien a nivel interno del anillo, y esto puede provocar complicaciones como un tilt, en los casos que tengamos unas subluxaciones muy severas. Acá tenemos nuestro clásico segmento AMED, que ya fue modificado respecto de los anillos endocapsulares, como más o menos el año 2002. Nos ofrecen bastante ayuda y es un uso que se está haciendo actualmente con bastante éxito. Tiene ciertas complicaciones en algunos puntos, por ejemplo, cuando les queda el borde entre la cápsula rexis y el ecuador, es muy menor, menos de 2 milímetros ese espacio, quizás estos segmentos no andan muy bien. De hecho, se pueden luxar completamente a cámara anterior. Y la otra modificación es, bueno, es el Malgui Sioni, que es parecido a un anillo endocapsular, y en su extremo distal tiene este extremo donde se fija la pared escleral. Ahora, en los casos que queramos preservar el saco capsular y necesitamos un estabilizador, pero no típico que se fija a nivel del ecuador o que actúa a nivel del ecuador, tenemos este nuevo enfoque que es el cápsula Anchor, que es un soporte capsular anterior, que fue inventado, patentado y por este autor, que es un israelí, Hud Asia, que él le puso su nombre debido a que el dispositivo le encontró una forma parecida a un ancla. Acá un poco características de lo que son los modelos antiguos, que los primeros modelos que se utilizaron es un dispositivo de PMMA que tiene un solo plano, es uniplanar, y de un tinte azul para poder identificarlo bastante durante la cirugía. Está indicado para dehiscencias o debilidades sonolares moderadas a severas, y fundamentalmente actúa a nivel de la bolsa capsular similar como un clip. Ese es como el método que tiene de actuar. ¿Cómo se pueden fijar a la pared escleral? Bueno, ya todos saben que el PROLEN 10.0 se ha demostrado que entre 5 a 10 años se termina hidrolizando, con lo cual se termina desestabilizando toda la cirugía que se hizo en un principio. Por lo tanto, se empezaron a cambiar ya por PROLEN 9.0 o por Gore-Tex off-level, digamos, porque es una sutura que no está indicada a nivel ocular y de hecho trae agujas que no son muy adecuadas. Pero ha tenido bastante buen funcionamiento en el último tiempo. Este dispositivo, bueno, se ancla en la base, como vamos a ver después, y también se le puede insertar en el polo, en el ápex, digamos, una sutura de seguridad para evitar que se caiga el dispositivo durante la inserción en los casos de los pacientes vitrectomizados o pacientes con diálisis muy grande. Lo importante acá, que vamos a ver después, es que este dispositivo tiene 4 puntos de contacto, y esto le da una amplia estabilidad al saco capsular y además evita el torque. También se puede asociar, para redondear un poco el contorno del saco capsular, a un anillo de tensión capsular. Acá hay como un poco un diagrama que muestra el dispositivo, donde tiene una pieza central y 2 brazos laterales. Esta es la base que va insertada a la pared escleral, y se puede anudar con el PROLEN como tipo lazo o a través del orificio. Tiene 2 opciones. Y esta es la punta donde se coloca la sutura de seguridad, que después se extrae desde la cámara anterior para evitar que este dispositivo caiga a cámara vítrea. Acá pueden ver que el dispositivo tiene, como mencionaba, esta placa central que va sobre la cápsula anterior y los 2 brazos laterales que van posterior
a la cápsula anterior y que incluso llegan hasta el ecuador. Acá un poco el diagrama de cómo se van utilizando los pasos, se fija, se coloca el dispositivo, después se puede poner un lente intraocular. Ahora, este dispositivo, cuando se inventó y se patentó, se tuvo que demostrar mediante estudios clínicos si es que realmente era seguro o no. Y este es un estudio que se hizo el año 2007 con ojos de cerdo y con conejos, bueno, conejos vivos. Esto fue autorizado por un comité experto animal. Y se demostró que al implantarlo en los ojos de cerdo andaban bastante bien. Acá tenemos fotos, incluso 2 dispositivos puestos. Y acá les explico un poco cómo va puesto y después se fija a la pared escleral. Acá ustedes se pueden dar cuenta, no sé si se ve bien ahí en el dispositivo, pero existen estos asteriscos acá que muestran estos 2 puntos de contacto con la cápsula anterior y estos otros 2 puntos de contacto a nivel ecuatorial, lo que le permite esta gran estabilidad. Y acá se observa en ojo de conejo, más o menos implantado aproximadamente un mes, en que se ve un ojo bastante tranquilo. La cápsula Rexis que se realizó era bastante chica, pero a pesar de eso igual se pudo implantar. Y demostró bastante seguridad en los estudios. Estos después los conejos, bueno, los cerdos, se hizo un estudio histopatológico y se mostró que no generaba gran reacción inflamatoria ni adhesiones del elemento intraocular. Esto después el equipo del doctor Asia lo demostró en estudios clínicos que se presentaron en el Journal Cataract en el año 2009 con sus primeros casos para lo cual fue inventado el dispositivo, que son cristalinos subluxados, tanto de pacientes con trauma, Marfan o el Marchesani, fundamentalmente. Y después en el año 2016 ya el dispositivo se empezó a probar para casos en los que tienes subluxación años después del saco capsular con complejo con el lente intraocular. Y también tuvo bastante buenos resultados. Acá tenemos fotografías del primer estudio que se hizo en pacientes con critalino subluxado. Se puede observar una diálisis importante en el preoperatorio. Y acá se puede observar el saco capsular con el lente bastante centrado y el dispositivo acá bastante tranquilo. Estas son fotografías del caso del estudio posterior del 2016, de lentes que estaban subluxados y que posteriormente se volvieron a fijar a la pared escleral, con bastante buenos resultados. Acá está un poco un diagrama que muestra en un paciente con un complejo lente subluxado, ¿no es cierto?, que se observa en este lugar, cómo es bastante fácil con una espátula, un elemento romo, crear un bolsillo. A pesar de que la cápsula esté fibrosada, se crea un bolsillo entre el lente y la cápsula para poder insertar el dispositivo. Un bolsillo de unos 60 grados, 2 horas aproximadamente son suficientes. Después con elementos microquirúrgicos, con un gancho, un Sinski, se coloca el dispositivo, se engancha y andan bastante bien. Ahora en caso de dehiscencias subnulares mayores a 180 grados, se pueden incluso colocar 2 dispositivos y hasta incluso está descrito hasta 3 con buena respuesta y sin reacción por parte del paciente. Este es un estudio que demostró que era bastante efectivo y se realizó por un equipo de oftalmólogos que no pertenecen al equipo del doctor Asia, y concluyó que tiene una bastante efectividad en los pacientes con cristalino subluxado, y que mencionaron que la curva de aprendizaje les pareció que era bastante aceptable, digamos. Y este posterior estudio también de República Checa, tengo entendido, también demostró que tenía un buen manejo. De hecho les pareció que era súper bueno para poder realizarse antes de la facomulsificación, para estabilizar bien el saco capsular y después insertar un lente, hasta incluso un anillo endocapsular. Ahora, ¿quién es el padre de toda esta, que lo que vamos a mencionar ahora? Es el doctor Yamane, que fue el que vino a revolucionar todo este aspecto como en el año 2014 con su primera flange intraescleral de un lente intraocular, y esto fue bastante revolucionario, y a la fecha actual hay un montón de publicaciones con modificaciones de cirugía, y bastante, digamos, pero él es el que fue el que inventó esta nueva técnica. En sus descripciones sale cómo se realiza, por ejemplo, el flange, qué cauterio utilizar. Fundamentalmente son cauterios portátiles que nosotros tenemos acá en el servicio, que son de baja temperatura, con batería. El flange o el reborde que se le crea a la sutura, es que el flange es como, nunca lo he encontrado bien como una traducción al español, pero es como ¿cómo se llama esto que tienen los pantalones? Es como un remache, es como una definición como remache, ¿ya? Y esto es lo que va a fijarlo tanto a los dispositivos, lentes o hasta incluso a la pared. Acá sale un diagrama cómo se crea con un Problem 6.0. Lo importante para crear un flange adecuado es secar
la sutura antes de aplicar el calor, porque si no se puede doblar o puede estar no centrado bien la cabeza del flange. Lo otro importante es no tocar directamente con el dispositivo, porque si no se empieza a pegar y no queda bien el flange. Y acá vemos el tamaño óptimo, que termina siendo como el doble del diámetro de lo que es el problema. Debido a toda esta revolución, hubo varios autores que empezaron a probar nuevas técnicas, y entre ellos un brasileño, Sergio Canabrava, que tienen que haberlo conocido todos, que hayan mirado un poco video en YouTube o los premios de la academia, que ha hecho investigaciones bastante novedosas. Primero usó el Prolén 5.0 con buenos resultados en pacientes con Marfan, microesferofaquia. Posteriormente se ganó un premio debido a publicaciones con la nueva técnica del 4 flange, y acá sale un diagrama más o menos de los 4 flanges. Ha tenido resultados bastante buenos, y él ha ido innovando y ha dado un poco los pasos a seguir con esta técnica. Ahora el mismo doctor Asia, después de haber probado estos dispositivos y haber encontrado que tenían buena respuesta clínica, los empezó a utilizar la técnica del flange, empezó a actualizar su sistema quirúrgico y lo usó y lo estudió en tanto el ACI Anchor como implantes aniridia, y encontró que tenía bastante seguridad. Acá hay un esquema más o menos cómo se forma, pero después igual les voy a mostrar un video y una foto. Esta fue la segunda publicación que sacó de este estudio, y aquí lo que me pareció interesante y les quiero mencionar es un poco el fenómeno de torque, que en un principio tuvieron problemas algunos oftalmólogos que no lo consideraron. Cuando tú colocas un nylon que es bastante más rígido, un 5.0, no es lo mismo que un nylon Prolén 10.0, que es mucho más fino. Por lo tanto, un Prolén 5.0, por ejemplo, cuando tú lo colocas a una áptica de un lente intraocular que no tiene una circunferencia cerrada, tú al presionarlo le vas a provocar un pequeño torque con un tilt del lente. Y eso ocurre principalmente si tú quieres colocar el flange a la pared y los colocas los dos flanges paralelos al limbo. Una forma de solucionarlo es colocarlos como sale en este esquema, y por lo tanto quedarían radiales al limbo. La primera se puede hacer a 1,5 milímetros del limbo, y la segunda a 2,5 milímetros del limbo, y han dado bastante bien. Ahora, esta explicación es fundamentalmente para fijar lentes que no tienen una circunferencia cerrada. Cuando el lente viene configurado con circunferencia cerrada, o viene un anillo endocapsular u otro elemento, este torque no es tan significativo. Bueno, acá les quiero mostrar una foto, un video. Esto es una diálisis iatrogénica que ocurrió en un paciente miope. Se puede ver el defecto sonular, lo están llenando el saco capsular con viscoelástico. Acá está el dispositivo fuera del ojo. Se inserta primero el Prolén, se le realiza el primer flange, se comprueba fuera del ojo. Una cosa importante acá es comprobar que el diámetro del flange es mayor al diámetro del orificio, si no se va a salir, se va a deslizar al presionarlo, y eso tiene que hacerse antes de insertarlo en el dispositivo. El otro extremo se exterioriza a través de una aguja que va a 2 milímetros del limbo, más o menos, directamente con micropinzas. Se realiza la inserción del dispositivo en bloque, se empieza a traccionar por la sutura externa, y esta parte yo la encuentro un poco engorrosa, que es colocar un elemento uniplanar, los dos brazos laterales debajo de la cápsula y el rodete central sobre la cápsula. Al parecer requiere bastantes maniobras con cinchi, gancho, micropinza. No se ve como un procedimiento que fuese tan fácil de aplicar. Pero en este caso anduvo súper bien. Se empezó a ajustar posteriormente el segundo flange a la pared escleral. Como pueden ver, el flange les quedó un poco sobresaliente, lo acortan, ensanchan un poco el diámetro, ponen un lente intraocular al saco. Acá es algo interesante, que tú con el flange tienes varias veces la posibilidad de probarlo, hasta que logres fijar completamente el lente intraocular. Se sigue reduciendo la longitud del Prolén, se mete debajo de la conjuntiva y debajo del Tenon. Esto fue lo primero que explicó el autor, que era súper importante colocarlo debajo de conjuntiva y Tenon.
Ahora, ¿esto por qué lo destaco? Porque esto es más antiguo de lo que estudió Sergio Canabrava, el brasileño, en el cual demuestra que este tipo de flange habitualmente puede terminar con erosión de la conjuntiva, exposición del flange y casos de endoftalmitis. Actualmente se ha demostrado que ese flange tiene que ser un poco menor tamaño y posteriormente se tiene que insertar completamente dentro del túnel escleral. Y tiene que hacerse con un pequeño túnel escleral. Si ustedes se pueden fijar acá, el autor primero lo insertó directamente a la pared escleral. No hay un túnel. Por lo tanto, esto quizás pudiese tener riesgo de extrusión, ya sea externa o interna. ¿Ya? Son cosas que se han ido modificando un poco. Al principio se pensaba que mientras más grande el flange era mucho más seguro, pero se ha ido demostrando que el hecho de que no quede la cabeza, el rodete dentro del canal escleral trae complicaciones a largo plazo. Bueno, debido a los buenos resultados, salió finalmente el ASIC Anchor de segunda generación, que también implementado para subluxación de cristalinos y lentes intraoculares. Las ventajas que tiene respecto a los otros dispositivos que mencionábamos antes, los segmentos, el Sion y todo, es que es un perfil mucho más pequeño y fácil de maniobrar. La gracia también que tiene es que es fácil remover las masas finales, todos los restos corticales, a diferencia de cuando uno tiene un anillo de Cioni, un anillo endocapsular, en que esa parte es muy compleja, retirar todo lo que son los restos corticales. En este caso, como no hay algo que esté directamente en el ecuador, es muy fácil. Y la otra ventaja es que no solamente da un soporte ecuatorial, sino que da un soporte ecuatorial y más encima un soporte en cápsula anterior. Ahora, las ventajas que tiene las modificaciones respecto al modelo anterior es que este ya es un diseño 3D, un diseño biplanar en el fondo, en que hace que permite que la implantación capsular sea un poco más fácil. El perfil es bastante más delgado, tiene más orificios que permiten maniobras intraoculares mejores y tiene un mucho menor tamaño que el anterior. El anterior entraba por incisiones de 2,75, 3 milímetros, esta incluso entra por menos de 2 milímetros. Otra gracia que tiene respecto a los de la primera generación es que es 10% más largo y por lo tanto, como es 10% más largo, los brazos laterales son capaces de llegar firmes al ecuador, a diferencia de la primera generación. Y es un 60% bastante más delgada, que le permite mayor flexibilidad, maniobrabilidad al instrumento. Como mencionaba, este es biplanar, tridimensional, y las puntas laterales de este dispositivo nuevo, si ustedes se pueden dar cuenta, están dirigidas hacia afuera, en vez de la dirección que tienen un poco hacia adentro, es el modelo antiguo. Y esta dirección le permite una apertura mayor y en el fondo cubre un sector mucho mayor de la cápsula y el ecuador que el primer modelo. Acá tienen un poco el diagrama con las dimensiones que pudiese ocupar dentro del ojo el dispositivo. Y acá tenemos un estudio que ya empieza a demostrar la eficacia de esta segunda generación de cápsula Anchor y demuestra que tiene bastantes mejoras respecto al primero, a pesar de que el primero tenía buenos resultados clínicos, pero acá les voy a mostrar un poco cuáles son las ventajas. En este estudio describió esta técnica quirúrgica, que no es la que significa que tiene que hacerse para todos, pero en este estudio se hizo esta técnica quirúrgica, en la cual más o menos acá al lado en las secuencias de fotos se puede ver lo que yo voy a ir mencionando. En un principio, una aguja 30G, como pueden ver en la lámina A, 30G de pared fina, que son las que se usan actualmente, doblada a 2 milímetros del limbo en la zona de la diálisis. Ahí se inserta la aguja. Posteriormente, se inserta el Prolén en cámara anterior con micropinza, que se exterioriza a través de la aguja. Y acá afuera se crea el primer flash de seguridad. En el otro extremo, que está fuera del ojo, se inserta el dispositivo, pero acá una cosa importante es que se inserta en la base, como ustedes van a ver, pero esto tiene que ser el flange creado, tienen ustedes el dispositivo y el flange tiene que ser creado en la cara posterior, no en la cara anterior, porque si ustedes lo colocan y lo traccionan, ese flange puede empezar a provocar roce con el iris y al final el fenómeno de UGH va a ser igual. Por lo tanto, tiene que estar puesto mirando hacia la cara posterior. Se realiza el segundo flange en el dispositivo, se comprueba fuera del ojo que el flange es mayor que el diámetro del dispositivo para que no se vaya a salir. Se realiza un pequeño bolsillo en el borde capsular como una pequeña hidrodisección con BCS y un poco de viscoelástico entre la cápsula y el cristalino, o en el caso de los lentes subluxados, entre la cápsula y el lente intraocular.
Se inserta posteriormente el dispositivo, en donde el brazo central va a ir anterior y los dos brazos laterales a posterior. Esto se tracciona un poco con el primer prolén que se sacó por la aguja, se va traccionando y con micropinza se va dirigiendo a borde capsular. Y posteriormente se inserta el lente y se empieza a cortar el prolén hasta que se logra el buen centrado. Acá en este estudio del segundo dispositivo tuvo bastante buena respuesta. Principalmente fueron pacientes de trauma, de pseudofoliación. Las edades promedio fueron de 56 años, pero tenemos pacientes tan jóvenes como de 22 como un paciente de 87 años. Este estudio fue bastante equitativo, fueron 6 hombres y 4 mujeres, que habitualmente siempre los casos son la mayoría hombres. 8 de estos cristalinos se puso el dispositivo en 8 de los 10 pacientes que tenían cristalino subluxado y en los 2 restantes en los pacientes que tenían un lente subluxado que era por un caso de pseudofoliación. Son los pacientes con diálisis moderada severa. La diálisis era un tamaño medio de 4,6 horas con un rango de una diálisis de 1 a 6 horas. 8 de 10 se puso un dispositivo y en los otros 2 restantes se tuvo que poner 2 dispositivos. En 3 se asoció un anillo de tensión capsular y en 4 se tuvo que realizar una vitrectomía en cámara anterior. Los resultados que tuvo este estudio fueron bastante buenos en cuanto a la agudeza visual. Como pueden ver en la tabla, todos los pacientes tuvieron recuperación de agudeza visual, en algunos casos bastante importante. Acá en las fotos se puede ver la inserción del dispositivo en pacientes con cristalino subluxado, que muestra la estabilidad, y en pacientes con lentes con saco subluxado y también muestra la estabilidad. Acá es una foto más o menos del mismo estudio, donde se muestra la estabilidad, se puede ver el flange que está allá abajo, insertado en su lugar, el dispositivo bastante estable. Incluso acá tuvieron un paciente en el que tuvieron una capsulorhexis no tan circular continua, y en el estudio está descrito hasta incluso en un paciente que tuvo un desgarro radial de la cápsula anterior, que habitualmente es una contraindicación para insertar cualquier tipo de anillo endocapsular, y en este anduvo bastante estable. Bueno, acá yo les quiero mostrar, más que un video, una foto para ir viendo algunos detalles. Este es un paciente con una catarata subluxada, acá pueden ver la diálisis. Se hizo una capsulorhexis. Si ustedes se pueden fijar, la diálisis no era tan grande, por lo tanto el dispositivo todavía no se implantó, era el saco al parecer bastante estable, se hizo una faco estándar, y acá se colocó ya el saco libre, se colocó la aguja como hablábamos en un principio, se exterioriza el prolén. Posteriormente, en el otro extremo, se inserta el dispositivo. Como pueden ver ahí, se realiza el flange, se comprueba que el flange quede firme, recordando que el flange debe apuntar hacia la cara posterior y no hacia la cara anterior para evitar el roce con el iris. Acá se puede observar cómo se va traccionando con la sutura externa y con una micropinza se toma por la punta como una cabeza de flecha, justo en la punta, y se coloca directamente. Acá el autor refiere que una forma fácil para evitar las maniobras intraoculares es colocar el dispositivo sobre la cápsula anterior, empujar suavemente hasta que sientas un tope. Cuando sientas un tope, dirigir el dispositivo suavemente hacia abajo y adelante, e inmediatamente las 2 ápticas laterales se meten debajo de la cápsula y queda insertado. Y esto evita estar como maniobrando mucho dentro del ojo, que fue un poco el por qué se inventó este dispositivo y por qué se ha ido modificando para evitar maniobras intraoculares como lo son con los segmentos de AMED u otro tipo de anillos, los anillos de Cioni, por ejemplo. Cuando tú tienes una inestabilidad del saco importante o tienes sacos chicos en pacientes infantiles o algunos casos de síndrome de Marfan, el colocar un anillo endocapsular tipo Cioni puede ser incluso más traumático con las zónulas sanas. Este paciente posteriormente se le realizó una pupiloplastía, que era una lesión secundaria a su trauma. Y aquí se ve el paciente a la semana posoperada, se ve bastante el ojo tranquilo, estable, no se observa nada al mirarlo por el microscopio, pero si tú le realizas la transiluminación se puede observar el dispositivo en su lugar. Ni siquiera se colocó un anillo endocapsular y se mantuvo todo el contorno bastante estable, el lente en su lugar. Este es otro caso de un paciente ya con una diálisis mucho mayor.
en el que se realiza la capsulorhexia. Yo creo que en este tipo de cirugía, como la que estamos viendo acá, como el enfrentamiento, la parte más compleja de todas es realizar la capsulorhexia adecuada, que sea circular, continua, centrada, y esto va a depender un poco también del pronóstico del dispositivo o cualquier instrumento que se vaya a colocar para estabilizar el saco. En este paciente se decide primero insertar el PROLEN antes de extraer la catarata, se comprueba nuevamente el mismo paso anterior, se pone el dispositivo, se realiza su flange, y después, como yo les explicaba, como una cabeza de flecha, pero al revés, se va colocando el dispositivo, se empuja sobre la cápsula, cuando se siente un cierto tope, se dirige hacia posterior y adelante, y eso permite que el brazo central quede sobre la cápsula y los brazos laterales posteriormente, que se dirigen hacia incluso el ecuador. Posteriormente se fija, ahí vamos explicando un poco los pasos, se realiza ese flange de seguridad que se deja para estabilizar, ahí se puede ver, para estabilizar el saco. Posteriormente se realiza la facomulsificación estándar. Obviamente no es una facomulsificación común y corriente, con parámetros mucho más bajos, menos turbulencia. Se inserta el lente intraocular en su lugar y se ve bastante estable, centrado. Y este fue el resultado del paciente al mes. Y acá se puede ver el flange en su lugar, la estabilidad del saco capsular y lente. Un ojo bastante tranquilo. En resumen, el ACI Anchor de segunda generación, una cosa importante que tiene, bueno, es uno de los cambios importantes de la cirugía de cataratas actualmente es preservar el saco capsular. O sea, ese es como el objetivo principal cuando uno incluso le enseña también a los becados. La parte importante de todo tipo, de todo manejo de todas las complicaciones es evitar romper el saco capsular. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que el cálculo del poder del lente y la situación y el lugar efectivo del lente intraocular sea bastante más predecible. Lo otro, que mantiene una barrera anatómica y evita complicaciones del segmento posterior como endoftalmitis, desprendimiento de retina, edema macular, etc. Esta segunda generación es mucho más estrecha y delgada que el de primera, por lo tanto se puede poner por incisiones menores a 2 milímetros. Requiere un bolsillo mucho menor cuando se inserta, en el caso de lentes intraoculares subluxados, el bolsillo que queda entre la cápsula y el lente. Y estas modificaciones proporcionan mejoras significativas en cuanto a seguridad, eficacia y simplicidad del dispositivo. Finalmente el paciente quedó feliz y esperemos que siga así.